Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. ¿Sabías que la ansiedad puede manifestarse desde un grado normal, cuya función es adaptativa o de supervivencia, hasta un grado donde te impide realizar actividades cotidianas, relacionarte sanamente con tu entorno y llevar a cabo un desarrollo adecuado? Hola, ¿qué tal? Soy Villaneli Curiel Torres. Bienvenidos a un episodio más. Hola Villa, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Los saludo también, yo soy Brenda Rivas y el día de hoy vamos a hablar de las distintas formas en las que se puede manifestar la ansiedad que no es adaptativa. Para explicar esto, nos vamos a basar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición o DSM-5, que abarca desde los trastornos de ansiedad primarios y también otras causas de ansiedad y síntomas relacionados. Y bueno, ¿cuáles son estos, Villa? Pues los primarios son trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social o fobia social, trastorno de pánico, acarofobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias y o medicamentos, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, trastorno de ansiedad específico o no especificado. Ok, gracias. ¿Podrías decirnos a grandes rasgos cuál es la característica de cada uno? Claro, Bren. El trastorno de pánico, estos pacientes experimentan repetidos ataques de pánico. Son estos episodios breves de temor intenso acompañados por distintos síntomas físicos de otros tipos, aunado a la inquietud de desarrollar otras crisis y otros cambios conductuales relacionados. Eso es trastorno de pánico. Agarofobia. Los pacientes con esta afección temen a situaciones o lugares como ingresar a una tienda donde pudieran tener dificultad para conseguir ayuda si desarrollan ansiedad. Fobia específica. En esta condición los pacientes temen a objetos o situaciones específicos. Algunos ejemplos son animales, tormentas, alturas, sangre, aviones, sitios que son cerrados o cualquier situación que pudiera causar vómito, asfixia o desarrollo de alguna enfermedad. El trastorno de ansiedad social, estos individuos se imaginan avergonzados cuando hablan, escriben o comen en público o usan el baño público incluso. Mutismo selectivo, un niño decide no hablar, excepto cuando está solo o con ciertas personas que son muy cercanas a él, ¿no? Como familiares o amigos. El trastorno de ansiedad generalizada, si bien estas personas no experimentan algún episodio de pánico agudo, se sienten tensas o ansiosas gran parte del tiempo y se preocupan por muchas cuestiones distintas. El trastorno de ansiedad por separación. El paciente desarrolla ansiedad cuando se separa de un progenitor o de alguna otra persona a la que se siente apegado. Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Los ataques de pánico y los síntomas de ansiedad generalizada pueden ser causados por numerosas afecciones médicas. El trastorno de ansiedad también inducido por sustancias o medicamentos, pues tiene mucho que ver con lo que menciona, ¿no? El consumo de sustancias o de algún medicamento que pueda desatar el ataque de pánico u otros síntomas que son asociados a la ansiedad. Otros trastornos de ansiedad específico o no especificado utiliza estas categorías para los trastornos con síntomas de ansiedad notables que no corresponden claramente a ninguno de los grupos que ya mencionamos anteriormente. Ok, gracias. Como podemos ver, cada uno tiene alguna característica que lo puede definir y que podemos diferenciar de otro.
Y también, como habías mencionado, hay, aparte de esta clasificación primaria, encontramos otras causas que pueden generar en la persona ansiedad y también con síntomas que se relacionan a ella, los cuales son el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí, por ejemplo, las personas que presentan este trastorno se inquietan por pensamientos o conductas repetidos que pueden parecer sin sentido. Ajá. El trastorno de estrés postraumático, aquí lo ocasiona un evento traumático intenso, puede ser por ejemplo un combate o un desastre natural y la persona experimenta este evento de nuevo como si lo estuviera viviendo cuando sucedió y esto es muy constante. El trastorno de estrés agudo, aquí por ejemplo los síntomas que presenta este trastorno pues son muy parecidos al trastorno de estrés postraumático, pero este inicia durante o inmediatamente después del evento estresante que ocurrió en la vida de la persona y tiene una duración aproximada de un mes o menos, ¿no? Es decir, aquí la persona no lo va a estar experimentando de nueva cuenta. El trastorno de la personalidad por evitación, pues sí, una de las características que puede tener la persona que presenta este trastorno es ansiedad y aquí se, digamos, se puede entender a este trastorno o se puede ver en personas que son muy tímidas, que se sienten heridas muy fácilmente por la crítica de otras personas y también pueden dudar en involucrarse con alguien más. También podemos entender o encontrar especificadores con tensión ansiosa para el trastorno depresivo mayor. Aquí, por ejemplo, encontramos a la ansiedad como parte de la sintomatología, pero del trastorno depresivo mayor, donde algunos individuos pueden presentar gran tensión y ansiedad, ¿ok? También podemos encontrar al trastorno de síntomas somáticos y trastorno de ansiedad por enfermedad. En este trastorno, el pánico y otros síntomas de ansiedad forman parte de alguno de los síntomas somáticos y de alguna enfermedad, ¿ok? Hay que mencionar que los síntomas de la ansiedad y a qué nos referimos con ansiedad lo vimos en el episodio anterior. Y como mencionábamos al principio, esta puede ser adaptativa, pero cuando encontramos algún rasgo ya muy específico que ya no le permite a la persona avanzar, ya no le permite estar tranquila o vaya a desarrollar sus actividades normales, hablamos de que ya no es adaptativo y encontrar un diagnóstico que sea certero con respecto, por ejemplo, a lo que ya vimos en estos puntos que mencionamos, pues es importante para empezar a trabajarlo, para buscar la ayuda necesaria. Bien, Bren, pues ya que mencionamos todos estos trastornos, también es importante identificar y separar de lo que es la ansiedad y normal al trastorno en sí, ¿sale? Los trastornos comparten características tanto de miedo como de ansiedad. En todos ellos vamos a encontrar estas dos. Son como muy amiguitos, pero que estos dos se caracterizan de que van a ser más excesivos, ¿sale? Los síntomas van a ser más intensos. Así como las alteraciones conductuales, vamos a identificar que la conducta va a ser diferente en cada una de los trastornos, pero que igual va a ser excesiva, ¿sale? A veces el nivel de miedo o de ansiedad se ve reducido por conductas evitativas. Vamos a, a lo largo de este episodio, vamos a identificar que en los trastornos que hablemos, la mayoría de las personas que viven estos trastornos de ansiedad van a tener conductas evitativas, ¿sale? Van a evitar ciertas situaciones, ciertas cosas,
ciertas personas, ciertos animales, por ejemplo, mencionamos de la sangre, van a evitar subirse a aviones, van a evitar cosas. Entonces, algo puntual es que es la evitación en general. Eh, También los trastornos de ansiedad tienden a ser altamente comórbidos entre sí. No solo con todos estos que ya mencionamos, que pueda haber una comorbilidad, sino también podemos encontrarlos en algún otro de los trastornos. Y también hablábamos que la diferencia entre el miedo normal y la ansiedad no normal es que el trastorno de ansiedad debe ser sus síntomas más excesivos y el otro punto a tomar es que los síntomas persisten por más tiempo. No solo va a ser un momento, no solo va a ser un determinado, una hora o mientras está pasando una situación, sino que el trastorno de ansiedad, la ansiedad persiste por más tiempo. Puede durar hasta 6 meses o incluso más tiempo. Y ahorita lo vamos a ir identificando de acuerdo a el trastorno que vayamos viendo. Ok, gracias por esa información. De hecho, es interesante y también es importante recalcar esto que dices sobre la comorbilidad que pueden hacer los distintos trastornos con síntomas de ansiedad. Y es que hay ocasiones en las que pudiéramos estar dejando de lado algún otro trastorno porque los síntomas de ansiedad son más exagerados, son más notables, pueden ser más identificados o más fácilmente identificables por la persona que los está sintiendo y también por quienes lo rodean. Y al prestarle más atención a estos, pudiéramos estar a lo mejor ignorando algún otro malestar o alguna otra enfermedad que en realidad esta pudiera ser el meollo del asunto, ¿no? O lo que le está generando malestar a la persona. Entonces es importante ver que hay algunos trastornos que es más fácil que estén en comorbilidad con la ansiedad y que pudieran estar siendo ignorados por los síntomas, tales como la depresión, el consumo de sustancias, algunos trastornos somáticos o también del estado de ánimo. Bueno, Bren, vamos a comenzar con el trastorno de ataques de pánico, trastorno de pánico. Pero antes hay que identificar y definir qué es un ataque de pánico, porque muchas de las ocasiones tenemos una idea errónea de lo que es un ataque de pánico. Y en primer lugar es reconocer que un ataque de pánico no es igual a un trastorno mental. Los ataques de pánico se pueden producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad, así como en otros trastornos mentales. Entonces se puede producir tanto en trastorno depresivo, de estrés postraumático o de consumo de sustancias y algunas afecciones médicas, ¿sale? Que ya vamos a ir identificando posteriormente. Cuando se identifica la presencia de un ataque de pánico, se ha de anotar como un especificador. El trastorno de pánico, la presencia de un ataque de pánico, está contenida en los criterios para el trastorno y ataque de pánico. Parte de cómo se manifiesta un ataque de pánico es, 1, palpitaciones. Esto es golpeteo del corazón o aceleración o taquicardia, como muchas veces la conocemos, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia. Ahí vamos a sentir como que no respiramos bien, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesias, que estas son la sensación de entumecimiento o de hormigueo en nuestro cuerpo, ¿sale?
Desrealización. Podemos identificar esta como sensación de irrealidad, ¿sale? Que como que no estamos en el aquí y el ahora. O de despersonalización. Esto tiene que ver con separarse de uno mismo, ¿no? Tenemos esa sensación de que no somos nosotros, ¿no? O que nos podemos ver desde afuera. Eso es despersonalización. Miedo a perder el control, esa es otra. O de volverse loco. Y miedo a morir. ¿Sale? Ustedes o quienes nos están escuchando pudieran identificar 5 o más que en alguna situación, en algún momento les puede estar manifestando esto su cuerpo, pudieran identificar entonces que eso es un ataque de pánico, ¿va? Los ataques de pánico pueden ser esperados o no, ¿sale? Los esperados es que podemos ver algún objeto, una situación y decimos, ah, bueno, no sé, por ejemplo, cuando veíamos sangre, ¿no? Puedo tener un ataque de pánico y eso ya lo estoy esperando, ¿no? ¿Por qué? Porque le tengo pavor a la sangre, ¿no? O inesperados, sin razón aparente. Pareciera que no hay alguna razón por la que yo estoy teniendo estos ataques de pánico y tengo esa sensación, ¿sale? Entonces, les invito a que identifiquen si es que en algún momento tuvieron o tienen un ataque de pánico. Esos son los síntomas y son importantes reconocerlos para que pues incluso podamos tener alguna herramienta como tal. Y ya, con todo eso vamos a meternos a qué es trastorno de pánico. La característica que mencionas sobre los ataques de pánico, que tienen que ver con esto que sean inesperados, puede ser, digamos, lo principal que suceda para que se geste un trastorno de pánico. Y aquí, hablando de trastornos de pánico, aparte de que la persona sufre ataques de pánico constantes, pues encontramos que también puede tener miedo a que se presenten de nuevo y entonces la conducta que toma la persona es evitativa. Y esta evitación pues tiene que ver con el no permitir que se vuelva a sufrir un ataque. Eh, la persona aquí, por ejemplo, puede llegar a tomar medidas que incluso pueden ser ineficaces, como por ejemplo abandonar las actividades que en algún momento prefería o le gustaban, o evitar acudir a sitios en los que ha sufrido ataques de pánico. Entonces, vemos que de nuevo encontramos que la persona puede tener conductas evitativas. La duración de los ataques de pánico debe ser de un mes aproximadamente, mínimo un mes. Esto puede alargarse, por supuesto, pero un mes basta para que nosotros podamos diagnosticarlo. También obviamente genera discapacidad o malestar, y debemos tomar en cuenta que no se debe o no es ocasionado por trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastornos de ansiedad, de los que ya habíamos mencionado anteriormente, trastornos del estado de ánimo y psicóticos, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, y también algo importante es que no se debe a algún peligro real, es decir, cuando hablamos de un trastorno de pánico, la persona va a reaccionar de manera exagerada ante algún estímulo, pero si el peligro que está viviendo es real, pues es normal que la persona reaccione de esa manera, ya que, como habíamos mencionado, la ansiedad desde lo primitivo o desde donde empieza, pues tiene que ver con una característica adaptativa o de supervivencia. Y bueno, hay otra afección
que vamos a mencionar, que también es de las más frecuentes, y son las fobias específicas. Cuando una persona tiene alguna fobia específica, hablamos de que ella pues tiene miedo o temor que es injustificado. Este puede ser ante algunos objetos o situaciones muy específicos, es decir, la persona reconoce exactamente a qué es lo que le tiene miedo. Y bueno, esta fobia es de manera habitual, es decir, siempre que la persona se encuentre ante esa situación, ante ese objeto que genera el miedo, pues se va a presentar la reacción. No es a veces, no es en ocasiones, es siempre, siempre que se encuentre ante ese estímulo. Ajá. Esto, bueno, va a generar temor o ansiedad inmediatos y también excesivos e irracionales. La persona pues va a tender de nueva cuenta a evitar la situación y puede también llegar a soportarla con gran ansiedad. Para diagnosticar una fobia específica, la duración de esta debe ser de 6 meses o más, pero bueno, con 6 meses mínimo basta para que podamos decir que existe una fobia. Obvio, esto también genera tensión o discapacidad a la persona. Esta discapacidad puede deberse en una situación laboral, puede ser en lo educativo, en lo social o en lo personal. La persona no va a distinguir en qué momento está para saber si va a presentar la fobia o no. O sea, no importa en el lugar en el que se encuentre, la persona va a experimentar el miedo y va a tener alguna reacción. No importa si a lo mejor estaba en una junta muy importante, no importa si a lo mejor estaba en medio de un examen, la persona va a reaccionar de manera exagerada cuando se presente el estímulo específico. Aquí también debemos tomar en cuenta que esta fobia no debe tratarse debido a algún trastorno por consumo de sustancias, ya que, bueno, sabemos que hay sustancias que alteran la conciencia de la persona y que esto puede generar cierta ansiedad. Entonces, no se debe a eso, tampoco se debe a agorafobia, es decir, también se deben checar cuáles son los ítems de la agorafobia versus los ítems de las fobias para determinar de qué se trata. Algún trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad por separación. También se debe descartar los trastornos del estado de ánimo y psicóticos, la anorexia nerviosa, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. Y bueno, las fobias que encontramos, que son más comunes y en las cuales podemos clasificar este malestar, puede ser a animales, puede ser a elementos del ambiente natural, ya sea tormentas eléctricas o alturas. También puede ser a la sangre, a inyecciones y transfusiones. Puede ser a algún otro tipo de intervención o de atención médica. Fobia a alguna lesión. Puede ser también una fobia situacional, es decir, por ejemplo, si yo estoy viajando o que yo le tenga miedo a viajar en aviones o, por ejemplo, en barcos. Puede ser también a estar encerrado. También hay fobias que son más comunes en los niños, que puede ser a los ruidos fuertes o a las personas que tienen algún disfraz. Y bueno, si ustedes se están identificando con alguna de estas situaciones, valdría la pena checar qué tan disfuncional está haciendo mi vida que yo le tenga miedo a ciertos estímulos. Y bueno, vemos que esto es bastante interesante. Ok, el siguiente trastorno que vamos a ver es el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno, su característica principal es tanto ansiedad como preocupación excesiva y se produce durante más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí la temporalidad, ¿no? También, tiene una estrecha relación con diversos sucesos. Esta ansiedad generalizada se puede presentar en actividades como laborales o escolar. Entonces podemos, en resumen, checar que este trastorno
es de ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos. Estos aspectos pueden ser a nivel laboral, a nivel escolar y aquí viene otro punto importante, que la persona percibe los aspectos o las situaciones como difíciles de controlar. Entonces ahí estamos viendo que hay un tema ahí con el control. Entonces, ¿Quién sabe por qué? quién sabe por qué y quién sabe tampoco por qué. Conocemos un poco mejor este trastorno, no lo sabemos, pero pues sí se identifican. Pues es importante que eh, acudan a un especialista. Ahora vamos a ver cuáles son los ítems o los síntomas que presenta este trastorno de ansiedad generalizada. Entonces ustedes van a dar check si es que tienen más de 3 de estos síntomas, ¿sale? 3 o más, pues ya es cuestión de que acudamos a un proceso terapéutico para checar este aspecto, ¿sale? Entonces, el primero es inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, ¿sale? Facilidad para fatigarse. Entonces podemos ahí checar que podemos levantarnos de la cama o hacemos una actividad y con esa actividad nosotros ya estamos fatigados, ya no queremos hacer más cosas, ¿no? La siguiente es dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Entonces, podemos checar que en nuestro trabajo, si nos llama nuestro jefe o simplemente con que lleguemos al trabajo o con que estemos en la escuela o con que prendamos la pantalla de nuestra computadora o con que prendamos la cámara. Recuerden que ahora las clases son en plataformas digitales, entonces si solo con eso hacerlo y nuestra mente queda en blanco, no podemos, aunque hayamos estudiado mucho, aunque sepamos mucho del tema, incluso no podemos en ese momento saber nada. Entonces la mente queda en blanco. Irritabilidad, ese es otro ítem. Cuando incluso pasa la mosca o cuando una persona nos dice hola, ya comenzamos a contestarle muy feo, ahí nos empezamos a irritar con que simplemente nos hable o con que pase esa mosca, ¿no? Tensión muscular, podemos ahí checar, es un aspecto físico que vemos que se tensan nuestros músculos, ¿no? Incluso nos pueden doler. Problemas de sueño. Estos problemas de sueño pueden ser tanto dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto o insatisfactorio, ¿no? Ya es hora de dormir, las 10 o las 11 y nos cuesta todavía, ya estamos en diferentes posiciones en nuestra cama, ya recorrimos toda la cama y no, ni así podemos dormir. O dificultad para continuar durmiendo, podemos despertar en la noche y 1, 2, 3 horas sin dormir y otra vez, ¿no? O cuando ya despertamos, podemos incluso sentir que lo que dormimos no es suficiente, ¿no? Entonces hay que checar esa parte. Entonces, la ansiedad y la preocupación o estos síntomas físicos que ya vimos con anterioridad causan malestar significativo o deterioro de lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Estas otras áreas tienen que ver con la escolar, con la familiar, con todos los entornos en donde nosotros nos podemos estar desarrollando y que podemos estar sintiendo esta ansiedad, esta preocupación y por supuesto que nos va a causar alguna dificultad o algún malestar con estos. Este trastorno no se le puede atribuir a afectos por sustancias, entonces son meramente
tal cual los percibimos de acuerdo a la situación, ¿no? Y bueno, eso es en cuestión del trastorno de ansiedad generalizada. Si se identificaron, pues ahí hay que estar al pendiente. Y hay un aspecto importante que al inicio yo les mencionaba que podemos estar observando que en la mayoría o en todos los trastornos de ansiedad podemos estar em, checando que podemos evitarlas, ¿no? Tanto las situaciones como las personas, como los objetos, los animales, las situaciones que nos causan ansiedad o fobia, eh, las evitamos, ¿no? Hace un rato mencionaba Bren acerca de animales, payasos, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el modelo cognitivo-conductual, esta evitación que se hace dentro de la ansiedad y principalmente ya catalogada como trastorno, es una forma de reforzar como tal tanto la fobia como la misma ansiedad en sí, ¿no? Entonces, nosotros vemos una situación, un objeto y comenzamos a sentir todos estos síntomas que ya mencionamos y claro que los vamos a evitar, ¿no? Entonces, esa es una forma también de reforzar a lo que nosotros le tememos o a lo que nosotros estamos viviendo como tal ansiedad. Entonces podemos observar que todos estos tres, miedo, ansiedad, evitación, preocupación, tienen tanto que ver también en el grado en el que nosotros los podemos sentir y que todo es como un eslaboncito que todos podemos estar mm, entrelazados entre sí y podemos desatarlos como tal. Entonces hay que checar, hay que ver. Y el otro trastorno es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos. Como tal, como dice el trastorno, pues tiene que ver con sustancias que puede ser el abuso de cafeína, que incluso nos puede desatar esa ansiedad. Intoxicación por cocaína, anfetaminas, cannabis, estas sustancias que igual nos pueden desatar todos estos síntomas, ¿no? Que ya vimos. Tanto también la abstinencia como el exceso de alcohol, ¿no? El alcohol quizás sea una sustancia que podemos con facilidad obtener y que también podemos desatar esta ansiedad, ¿no? Entonces hay que estar atentos que, por ejemplo, yo o alguien más pudo experimentar todos estos síntomas que ya mencionamos, entonces hay que checar, ok, tengo esto, ya chequé y ahora fue en un momento en donde yo estaba ingiriendo alguna sustancia o no, ¿no? Tal vez me identifique más con la fobia específica o con ataques de pánico o trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, entonces habría que ver también desde dónde viene. Y pues ya es checar bien si ingerimos alguna sustancia en algún momento, pues también hay que identificar, porque también es parte de la evaluación, ¿no? Porque si es por alguna sustancia, pues también es importante identificarla para que pues ya no sea alguna otra situación. Esto último que mencionas es importante porque recordemos que la ansiedad tiene una manifestación física. Entonces, lo que hace el consumo de sustancias es que alteran directamente nuestro organismo y pues obvio, ¿no? Al tener síntomas inducidos por algún elemento que no pertenece a nuestro cuerpo, podría parecer que estamos ante alguna situación de un trastorno mental, cuando en realidad hay una alteración orgánica de inicio. Y bueno, gracias a ti, Villa, por compartirnos esta información. También les agradezco a ustedes la escucha. Los invitamos también a compartir este
podcast y toda la información que pudiera ser relevante tanto para ustedes como para alguien que conozcan. Si ustedes se identificaron o si identificaron a alguien más, pues vale la pena compartir la información y pedir ayuda, no lo olviden. Y bueno, también les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, también pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y pues esto es todo por hoy. Los esperamos en un nuevo episodio y Chao, chao. Bye. hasta pronto.